Bien, podemos dar inicio a la clase un minuto atrasado, pero más antes que lo típico. Ya hay varias familias, así que podemos empezar con eso. Necesito quien me pueda buscar Éxodo 15:11. Hermana Anne-Marie. ¿Y quién puede buscar Proverbios 9, versículo 10? Hermano Alan. Y luego, si quiere, hermano Félix, Isaías capítulo 6, versículo 3, y habrán otras oportunidades más adelante. Hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. Dios es santo. Otra vez, más que decir que es un atributo que Dios tiene, es parte de quien es Dios. Jonathan Edwards, un predicador de hace varios siglos en los Estados Unidos, si no me equivoco, dijo: un verdadero amor de Dios debe comenzar con un deleite en su santidad y no con un deleite en ningún otro atributo, pues ningún otro atributo es verdaderamente preciso sin este. Es la opinión de él. La Biblia no lo expresa necesariamente de esa forma, y como tuvimos la discusión el miércoles con los jóvenes y con uno de los adultos que estaba ahí, todo lo que Dios es lo hace de amor, decía él. Yo dije, bueno, todo lo que Dios es lo hace por justicia. Todo lo que Dios es también lo hace porque es santo. Todo lo que Dios es y hace lo hace por su misericordia. Todo lo que estamos estudiando de Dios opera en conjunto. Pero la perspectiva de Jonathan Edwards es que si entendemos la santidad de Dios, nos va a dar una perspectiva un poco quizás distinto en cuanto a los otros atributos de Dios. Vuelvo a decir que creo que es así con cualquier aspecto. Si mal entendemos la justicia de Dios, mal vamos a entender a Dios. Hablando de la santidad de Dios, quizás podemos imitarla. De hecho, Dios nos manda a imitarla. Pero realmente nunca podremos asemejarnos a la santidad de Dios. Nosotros pensamos en la santidad en términos humanos o ejemplos humanos. El más santo entre nosotros pensamos, tiene que ser algo parecido a Dios. Pero realmente eso está lejos de la realidad. La santidad de Dios está en otra clase. Parecido a que si nunca hubiésemos conocido a una motocicleta o ningún vehículo con un motor, pero conocemos a las bicicletas. Así que imaginamos que una motocicleta es algo parecido a la bicicleta, pero mucho más rápido. No, eso no nos va a dar una idea verdadera del poder de una motocicleta de unos, no sé, 500 cc, quizás algo parecido al que tengo yo. Pero no se comparan las dos cosas, aunque quizás son un poco parecidas. Lo mismo es cierto con la santidad de Dios y la santidad que nosotros quizás podemos imitar o replicar en nuestras vidas, o más bien la que Dios puede imitar en nuestras vidas, reflejar en nuestras vidas. Vamos a leer nuestros textos. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Hermana Anne-Marie, por favor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No hay quien es como Dios. Podemos hacer lo posible para reflejar su santidad, pero nunca seremos, hasta llegar al cielo, tal como Dios es. Proverbios 9, versículo 10, hermano Alan, por favor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La primera frase, lo hemos conversado con los jóvenes, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Santísimo. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de esa frase en un momento. Está llamando uno de los nombres de Dios, el Santísimo. Alguien podría decir, el pastor, hablando de mí, o hablando de cualquier otro pastor, pero hablar de Dios es correcto, es preciso, es bíblico decir el Santísimo. Isaías capítulo 6, versículo 3, hermano Félix, por favor. Y así. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Eso quiere expresar una infinitud, una idea de que su santidad es completa, que no falta nada. Y en cierto sentido también entendemos que cualquier aspecto de Dios es completo. No le falta nada, cualquier aspecto de Dios es perfecto. Oremos quizás antes de seguir. Hermano Gabriel, ¿podría dirigir un momento de oración, por favor? Amén. Oramos. Amado Señor, te agradecemos en esta tarde la gran bendición de poder
de parte tuya, Señor, tener una atracción, un amor, Señor, y un gozo al apartar un tiempo y venir a este lugar, Señor, con el propósito de atender a tu palabra, con la intención de poder interactuar en torno a un tema. Y oramos, Señor, en esta tarde para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir lo que tú tengas que decirnos. Usa al pastor, Señor, dale palabras de sabiduría, que él pueda, Señor, expresar lo que él ha preparado previamente con claridad, y que nosotros, Señor, podamos recibir algo nuevo, Señor, y así conocerte mejor y obedecerte de la manera que a ti te agrada ser obedecido y honrado. Pedimos esto y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar un momento para poner el esfuerzo de entender la santidad de Dios. Aunque bien puede ser que al final no lo vamos a captar en su totalidad, por lo menos quizás tendremos una idea de la santidad de Dios como es declarada aquí en la Biblia. Tenemos que quizás hacer lo posible para deshacernos de lo que la cultura nos enseña acerca de la santidad de Dios. Porque muchas veces pensamos de Dios como un Dios santo y pensamos que Él es un viejito vestido de blanco que anda, ¿verdad?, con muy poca fuerza en el cielo, con su, no sé, su silla de ruedas casi, su bastón, su lo que sea que necesita, porque Dios es un Dios santo. Y un día cuando yo sea viejito seré santo como Él. Eso no es la santidad bíblica. Vamos a dejar a un lado lo que la cultura nos enseña para ver lo que la Biblia nos enseña acerca de ella. Partimos primero con una definición de la santidad. Literalmente significa pureza, pero al decir pureza es una descripción inadecuada. Nos ayuda a entender que Dios no se mezcla con otras sustancias o esencias, más bien lo que se opone a Él, el pecado. Pero santidad realmente va más allá de la pureza, algo que no se mezcla con otras cosas. Otros sinónimos que quizás nos dan una idea pero son inadecuados sería una excelencia moral. Ya la santidad es una excelencia moral, pero para definir excelencia moral nos estaríamos comparando con otros seres humanos y podemos decir, Él es una persona con excelencia moral, es una persona santa, y quizás en términos humanos sería una descripción adecuada, pero para comparar a Dios y la santidad de Dios con el moral de los seres humanos no hay comparación. La moralidad de Dios no se compara a la nuestra, porque la moralidad de Dios no tiene límites, no se puede comparar a la nuestra. Podríamos también hablar de sinónimos como la rectitud. Claro, santidad habla de rectitud, de que hace lo correcto en cierto sentido. Habla de honor. Sí, uno que es santo también tiene honor. La verdad y la justicia son sinónimos, pero son sinónimos inadecuados para explicar la santidad o definir la santidad. Sin embargo, nos dan una idea y vamos a ir desarrollando esa idea a medida que vamos avanzando. Acuérdese que este atributo, como cualquier atributo de Dios, es inmutable. Dios nunca será más santo y nunca será menos santo de lo que es ahora. Nunca era más ni menos santo de lo que es ahora. La santidad no es algo que Él adquirió. La santidad no es algo que Él tiene que ir purificando en su vida, como nosotros, en gran sentido. La santidad es parte de Él. Siempre ha sido así. La santidad de Dios es infinita, tal como Dios. Es imposible que haya un ser más santo que la santidad de Dios. Es imposible que existiera un límite a la santidad de Dios. La santidad de Dios también es eterna. Nadie le dio su santidad. Nadie le hizo santo. No aprendió ni ganó su santidad. Él es la definición misma de la santidad. Nuestro lenguaje humano no es capaz de describir la santidad de Dios. Voy a ir a Éxodo 19 si quiere acompañarme ahí. Nuestra mente humana quizás sea incapaz de entenderla, pero aquí en Éxodo 19 vamos a ver quizás una representación, una demostración más que una descripción de la santidad. En vez de describir su santidad para los israelitas, quiso demostrarla a ellos en el desierto. Aquí en Éxodo capítulo 19 pensé en reducir la lectura, pero para entender el contexto vamos a terminar leyendo más que la mitad del capítulo. Estoy en números, así que quizás dije mal más de la mitad. Éxodo capítulo 19. Sí, igual es más que la mitad.
Voy a empezar en el versículo 9 y voy a leer hasta el 21. La Biblia dice, Éxodo 19, 9. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Era una pregunta creo que teníamos la semana pasada o antepasada, si alguien más, Dios habló a alguien más. Y bueno, aquí no sé si entendieron las palabras, pero por lo menos escucharon algo mientras que Dios hablaba con Moisés. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, es decir, contó al pueblo lo que Dios le dijo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras, y que estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Entiende la gravedad de lo que se está comunicando aquí. Moisés se va a subir al monte, pero antes de subir al monte tiene que destacar, hasta aquí llegan. De hecho, hasta aquí ni se acercan. Es un límite, porque si te acercas a este límite vas a morir. Versículo 13. No le tocará mano, mas será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestiduras. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, y no entréis a vuestras esposas. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y podríamos seguir leyendo, incluso leyendo hasta el capítulo 20, cuando Dios entrega los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios tiene la autoridad para entregarlos, porque Dios es un Dios santo. Y en vez de describir su santidad, Dios más bien reveló su santidad. Se imagina un fuego descendiendo en el monte. Vamos a reconocer que esa sustancia, ese ser, esa identidad que descendió en el cerro, en el monte, no es nada comparado a nosotros. Es quizás una pequeña mirada a la santidad de Dios. Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario antes de seguir. La definición de santidad al fondo es inadecuada. ¿Cómo podemos resumirla? Ni busqué una frase corta para resumirla. Pureza, perfección, sinónimos quizás. Es que son como insuficientes. Toda definición que nosotros podamos decir más que Es inadecuada es insuficiente, porque Dios es eterno, y si su santidad es eterna, difícilmente nosotros vamos a poder hacer un resumen de esa santidad. Delante se mencionaba la excelencia moral, que también lo he leído en algunos libros, esa definición para aludir a la santidad de Dios. Y yo en lo particular creo que es muy adecuada esa definición. Sin embargo, es necesario explicar mucho esos conceptos, porque la moral, desde nuestra perspectiva, para nosotros los creyentes no debería ser ambigua la moral. Pero para la humanidad sí lo es, porque para definir la moral se necesita un parámetro para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en ese sentido, por eso, excelencia moral es una definición adecuada, pero no precisa para definir a Dios, porque teníamos que definir qué es la moral para nosotros, y tendríamos que definir cuál es el parámetro para definir si Dios es o no es verdaderamente moral. Entonces, por eso se torna más complejo utilizar esa definición. Pero yo creo que es correcta, pero solamente abarca una parte de lo que es la santidad de Dios, y obviamente no su totalidad. Sí, gracias. Para ayudarnos quizás a seguir entendiendo esta palabra santidad y cómo debería afectarnos a nosotros, quiero destacar que en el Antiguo Testamento encontramos dos palabras hebreas, casi griegas, dos palabras hebreas para santo o santidad.
El primero, y yo no, quizás lo voy a pronunciar mal, es Kaudosh, o Kaudosh. Kadosh, gracias. Casi siempre se ocupa para hablar de Dios, ya sea de Dios mismo o de lo que Dios demanda que sea santo, quizás incluso lo que Dios declara como santo. No sé, quizás no tenemos que ir a verlos todos. Salmo 99.5, ¿quién lo quiere? ¿Salmo? 99.5. Vale, hermana Anne-Marie, gracias. Proverbios 9, versículo 10, hermano Alan. Proverbios 30, versículo 3. Hermana Camila, gracias. Yo estoy en Éxodo, bueno, quizás todos estamos en Éxodo. Y Levítico 7.6, ¿quién lo quiere? Hermano Gabriel, gracias. 99.5, Salmo 99.5, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Ahí la palabra Kadosh está hablando de Dios. Dios es santo. Proverbios 9, versículo 10. Ya se me olvidó, hermano Alan, creo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El mismo que antes, ¿cierto? Sí, el mismo que antes. La misma persona que antes. Pero otra vez la misma palabra Kadosh, el conocimiento del santo. No está diciendo o no está usando esta palabra para describir a la humanidad. Quizás en cierto sentido porque nosotros realmente no podemos asemejarnos a ella. Es de Dios. Proverbios 30, versículo 3, hermana Camila. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Del santo, otra vez, esa palabra Kadosh. Éxodo 19:6, dije que lo tengo yo. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora sí, quizás estamos hablando del ser humano, pero estamos hablando de que Dios los hace, los declara que van a ser nación santa. En cierto sentido, Él está tomando lo que a Él le pertenece y lo está pasando al ser humano en ese caso. Levítico 7, versículo 6. ¿Quién era? Hermano Gabriel. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Aquí tenemos dos veces la palabra santa, pero en el hebreo tenemos las dos palabras. La primera, Kadosh, y el segundo, Kodesh. Dos palabras distintas. Kadosh primero, será comida en el lugar santo. Ese es Kadosh, porque es lo que pertenece a Dios, es del aspecto de Dios. Dios es santo, por lo tanto Él declara que este lugar es santo. Pero luego es cosa muy santa, es la palabra Kodesh. La palabra que se ocupa no tanto para hablar de Dios y su santidad, sino para hablar de lo creado y su santidad. Y en este caso, al decir que es una comida, es una cosa muy santa, claro, estamos participando en cierto sentido con Dios en su santidad, pero estamos hablando de otra santidad, porque lo creado no puede simplemente asumir la santidad de Dios. Estamos hablando de otro tipo de santidad, claro, muy parecido. Esta palabra Kodesh, en vez de Kadosh, Kodesh, se ocupa más bien para describir a algo que se ha hecho santo. Es santo por contacto o asociación con algo santo. No me acuerdo si esa definición lo dio Tozer o si lo dio el diccionario de Strong's, pero es una definición que no nace de mí. Santo por contacto o asociación con algo santo. Tenemos otros ejemplos. Yo estoy en Éxodo 3. Si alguien quiere Salmo 5, versículo 7. Hermano Félix, y si alguien más quiere, Salmo 89, versículo 20, hermana Anne-Marie. Yo tengo primero Éxodo capítulo 3, versículo 5, y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies. ¿Quién sabe a quién estamos refiriendo? Moisés, gracias, cuando Dios salvó a Moisés. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ahora, bien podría haber estado hablando de Kadosh, porque estamos hablando de Dios. Dios está ahí, Dios declara que ese espacio es santo, pero es santo por contacto o asociación con Dios, con lo santo que es Dios. Salmo capítulo 5, versículo 7, hermano Félix, por favor. Y yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré en tu santo templo en tu temor. Hacia tu santo templo, otra vez esa palabra Kodesh, en vez de la primera, Kadosh, muy parecidas, pero quizás los hubiera escrito para ver la diferencia. Pero
¿Cómo es que antes, en qué pasaje lo vimos? En Levítico 7, versículo 6, en lugar santo, ese es Kadosh, el primero. Pero ahora templo es el segundo, Kodesh. Creo que quizás el segundo, estamos hablando de algo que el ser humano hizo y lo declaró, lo apartó para Dios. Por su asociación con Dios lo llamamos santo, pero no es que es Dios que lo hace santo. No sé si explico la idea. Dios lo declara consagrado, por lo tanto, como está apartado para Dios, es santo, porque no está mezclado con la otra cosa, sino separado con un propósito que es adoración. En contraste con lo primero, que sería su identidad. La esencia de Dios es santo como puro, el otro es consagrado a. Gracias. Salmo 89, versículo 20, creo que es el siguiente. Sí. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Santa unción, óleo santo. Otra vez no estamos hablando de la identidad de Dios, sino santo por contacto con Dios, asociación, o como dice el hermano Gabriel, porque ha sido apartado para este propósito específico. Al hablar de la santidad de Dios, entendiendo esas dos palabras hebreas, también tenemos que entender que Dios es temible a causa de su santidad. Llegando al Nuevo Testamento, ya no estamos hablando de palabras hebreas, sino estamos hablando de palabras griegas. Y el griego, esto no es por accidente, es porque Dios lo hizo así. Dios es el que hace el lenguaje. En el griego hay una sola palabra para santo, y es la palabra agios. Tengo que aprender a pronunciar. Agios. Esta palabra también significa apartado, también significa puro, pero viene de la palabra agos, y ahora sí lo voy a escribir. El primero que significa santo, agios o gios. Agios. Y luego viene de la palabra agos. Solo se quita o se agrega la letra I para decir santo, y esa palabra agos significa algo terrible. Al hablar de la santidad de Dios, estamos hablando de que Dios es no terrible en el sentido, ¡ay, qué terrible! Me salió mal la torta. No, terrible en el sentido de que temible. Deberíamos reconocer que Dios, al decir que es un Dios santo, no estamos hablando de un viejito. Estamos hablando de una fuerza que por ser santo tiene que ser temible en contra de lo que no es santo. Primero de Pedro 1:16, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, escrito está refiriéndose al Antiguo Testamento, sí, y quizás el Antiguo Testamento expresaba una idea, pero ahora en el Nuevo Testamento esa idea lleva a tener un significado nuevo, de que Dios en su santidad es temible. Lo vimos en Éxodo capítulo 19. Dios dijo a Moisés que explicara al pueblo, hasta aquí llegan y no pasen, porque si pasan van a morir. Porque al decir que Dios es santo, no estamos diciendo que Dios es apartado, como yo quiero apartarme del ruido en la casa cuando quiero estudiar. No es esa idea de apartarse, es que Dios es temible en su santidad. Al decir que Dios es santo, estamos claro diciendo que es totalmente apartado del mal, pero su santidad es tan infinita que nos parece cosa terrible, como el sol. Creo que todos reconocemos que el sol es bueno, especialmente en días como hoy. Dios envíanos más sol. El sol es bueno. El sol es totalmente apartado de la oscuridad, aunque quizás algunos científicos dicen que si te metes al centro del sol vas a encontrar oscuridad, pero no vamos a entrar a esa idea. Vamos a hablar a lo que podemos ver del sol. Pero a la vez, aunque el sol es bueno, aunque el sol es apartado de la oscuridad, es tan terrible que el ser humano no puede acercarse a él. En el mismo sentido, Dios es bueno, Dios es totalmente apartado de mal, pero Dios es tan temible que realmente no podemos acercarnos a Él. Claro, los que sabemos, Dios proveyó un camino por el cual sí podemos. Si no fuese por ese camino, no hay cómo. Creo que hemos perdido la vista de la santidad de Dios. Como dije antes, pensamos de la santidad de Dios como un viejito que no puede tolerar los gritos de los niños y se encierra en su pieza. Por lo tanto, concluimos, tenemos que acercarnos a ese viejito calladamente para no molestarlo. No es la idea que la Biblia expresa. Dios es tan santo
tan temible que un pecador no puede llegar a su presencia sin haber sido cambiado o santificado por la sangre de Cristo. Si yo no entiendo la santidad de Dios, o si creo en esa idea modernizada de la santidad de Dios, entonces me llegaría la tentación de pensar que no necesito arrepentirme para tener una relación con este Dios que realmente es santo y temible. Sabemos que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Yo ni sabía la cita, pero la pregunta, hubiera traído un dulce. ¿Quién sabe la cita? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es fuego consumidor? Deuteronomio 4:24. Podría ser, yo lo tengo en el Nuevo Testamento. Hebreos 10:25. Casi, Hebreos 12 por lo menos, no sé, quizás está en otros lugares. Hebreos 12, 28, 29. Por lo cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No está diciendo, aunque en otra parte dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, si bien lo cito. Pero no está hablando de eso en el contexto de evangelizar conociendo el temor de Dios o el fuego que es. Dice, nosotros sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se presentó primero a Moisés en una zarza como un fuego. Dirigió a los israelitas, claro, como nube por día, pero por noche como fuego. En Hechos capítulo 2, del 1 al 3, la Biblia dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y la representación de este estar lleno del Espíritu Santo, estar llenos con la presencia de Dios, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La representación visual que Dios se da no es de un viejito vestido de blanco, es de un fuego. Isaías capítulo 33, versículos 14 y 15. La Biblia dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Al parecer, quizás hoy llamas eternas está hablando del infierno. ¿Quién aquí va a ir al infierno? No es lo que está diciendo. Antes dijo, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Eso está hablando del infierno. No está hablando del infierno. Porque el siguiente versículo dice, el que camina en justicia y habla lo recto, está hablando de quién va a habitar con Dios. Este fuego consumidor, estas llamas eternas, es la representación de la santidad de Dios. Pero es una buena pregunta. ¿Qué puede morar con un fuego sin ser destruido, consumido? Quizás otro fuego, ¿verdad? Un fuego puede existir con otro fuego, aunque otro fuego va a ser consumido y se va a apagar, porque va a consumir todo lo que tiene. Quizás algo puro, como el oro o la plata, pero aún así solo si el fuego no es muy caliente, porque si el fuego es muy caliente va a derretir y ahí se perdió todo el oro y la plata. En el fuego, ese oro será cambiado, será refinado, será purificado, será hecho lo que Dios quiere que sea. Y en ese sentido muchas veces la Biblia habla de esa idea de que nosotros seremos purificados con fuego. No está necesariamente hablando de las dificultades de la vida, aunque podemos asemejarlo de esa forma. Pero quizás está hablando de que Dios es un fuego y Dios, de alguna forma, va a purificarnos según su voluntad. Si realmente entendiéramos la santidad de Dios, no creo que lo llamaríamos el de arriba o Diosito. No creo que tomaríamos su nombre en vano. Es el santo, es el temible, es el fuego consumidor. Voy a leer 3 versículos de 2 de Pedro capítulo 3, si lo quieren buscar conmigo. 2 de Pedro capítulo 3. Dije conmigo, pero lo tengo anotado aquí, era para que yo tomara agua. 2 de Pedro capítulo 3, voy a leer versículos 7, versículo 10 y versículo 12. La Biblia dice, 2 de Pedro 3, 7, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Jesús, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este fuego que viene para destruir no es un fuego empezado por los delincuentes. No vendrá a causa del calentamiento global. Será a causa de la presencia de Dios. Ese fuego consumidor un día va a consumir la tierra completa. Tengo una idea más, pero doy oportunidad si hay pregunta, comentario o algo que agregar. Creo que quizás el fuego nos da una idea de la santidad de Dios. El fuego es puro. El fuego va a destruir todo lo que no es parte del fuego. Seguimos el último punto, el santo y el pecador. Primero quiero destacar algunas ideas falsas. Tenemos esta idea de Dios como nuestro ayudador. Y Dios es nuestro ayudador. Cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. Y es cierto. Pero estas ideas temo que han reducido nuestro entendimiento de Dios a poco más que un viejito bondadoso. Hemos perdido la vista de la santidad de Dios. En Habacuc capítulo 1 versículos 12 y 13 la Biblia dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. Y el versículo sigue. Pero piensa en el mal en su vida, mientras que yo pienso en el mal en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi hogar, en mi lugar de trabajo, etc. Todo ese mal que no ha sido confesado y perdonado y purificado. Y luego acuérdate que Dios no puede ver el mal. Si nosotros andamos vestidos de nuestros pecados, si nosotros andamos cargando nuestra maldad, y decimos, ah, claro, Dios siempre me ayuda. Quizás sea cierto, pero en otro sentido no es tan cierto. Porque Dios es un Dios santo, Dios es un fuego consumidor, y Dios no va a estar ahí diciendo, ah, tome regalón, como alguien me lo explicó una vez. No somos regalones de Dios si estamos cargando, viviendo nuestros pecados. Dios es un Dios demasiado santo para tener una relación cercana con personas quienes andan cargando sus pecados. La única forma entonces es como deshacernos de nuestros pecados. Dios es fuego consumidor. Merecemos ser consumidos por el fuego que Dios es. Pero la misericordia de Dios nos ha dado este momento, esta oportunidad para que seamos purificados en vez de consumidos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie va a ver a Dios. Sin santidad, no vas a pasar la eternidad con Dios. Sin santidad, no puedes decir que tienes una relación con Dios. Pero, ¿cómo entonces puedes ser santo siendo tan impuro como eres? Y la respuesta sabemos solo en Jesús. 1 Corintios capítulo 6, los versículos antes del versículo 11, quizás 8, 9 y 10, hablan de la maldad que algunas personas han vivido en sus vidas. Y luego dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quizás lo interesante es que aunque Dios es representado o presentado, o es más bien fuego consumidor, la Biblia nunca habla de Jesús de esa forma. Porque si Jesús fuera fuego consumidor, no tendríamos cómo llegar a Él. Pero Jesús tomó nuestra forma para que nosotros pudiéramos llegar a Él y por medio de Él ser santificados para que también pudiéramos llegar a Dios. Sí se dice que Él es abogado.
Nuestro abogado, sí, nuestro intercesor también la Biblia dice. Es precisamente el camino por el cual podemos llegar a Dios, y creo que esta idea de la santidad de Dios nos ayuda a entender mejor Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el Padre es fuego. Si hubiera un fuego, literalmente un fuego encendido que no se apaga nunca, y alguien dice, yo voy a tocar el fuego, sabemos y decimos a los niños, ¡no! Y sin embargo muchas personas creen, yo voy a llegar a Dios. Sin Jesús no vas a llegar a Dios. Es todo lo que yo tengo. No sé si hay algún otro comentario, algo que agregar. Sí, que dice el apóstol Pablo que en él, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él nunca dejó de ser fuego consumidor. Cuando el Señor Jesucristo vino, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Lo que Él hizo fue despojarse de ciertas prerrogativas divinas y de manifestaciones de su gloria, pero no de su ser, no de sus atributos propiamente tal. De tal manera que el Señor Jesucristo sigue y siempre ha sido fuego consumidor en el sentido de su capacidad de ira y de juicio. El libro de Apocalipsis describe que va a ser derramada la ira del Cordero, esa es la ira de Cristo. Y Cristo va a ser el juez que va a enviar a los pecadores a la condenación. Entonces, en ese sentido creo que sería más preciso mencionar el hecho de que el Señor Jesucristo vino en un ministerio, en un servicio de Salvador a buscar lo que se había perdido, pero no que Él no sea fuego consumidor, sino que es otra cosa, sino más bien que Él vino en una misión, vino con un propósito, y en la economía soteriológica, Él vino con ese propósito, pero ese atributo va a ser manifestado claramente en otro momento. Claro, pero no que no lo sea. Y por eso traté de elegir bien mis palabras para no decir que no es fuego consumidor, solo que la Biblia no lo presenta como fuego consumidor. Es preciso recordar que todos estos atributos de Dios no son solo atributos de Dios el Padre, también son atributos de Jesús y del Espíritu Santo, así que gracias por esa aclaración. Sin embargo, para nuestro entendimiento, la Biblia no lo presenta como fuego, porque a Dios lo presenta como inalcanzable en su deidad, mientras a Jesús lo presenta como se tomó forma de ser humano para que pudiéramos alcanzar, conocer y así conocer a Dios. No es que nosotros alcanzamos a Dios, sino que Dios llega a nosotros. Entonces yo debo elegir mis palabras bien en ese sentido también. Pero gracias por aclarar que, claro, Jesús también es santo y es correcto decir que Jesús es fuego, tal como Dios el Padre es fuego. Sin embargo, la Biblia no lo presenta como tal, porque Jesús es el a quien podemos llegar, en cierto sentido. Una acotación. Cuando dice sin santidad, escuché, ¿cierto? Sí. Nadie verá al Señor. Y la otra, sé santo porque yo soy santo. Cuando la Biblia nos dice eso, sin santidad nadie verá al Señor, yo creo que Dios no nos ve a nosotros, ¿cierto? Obviamente, porque nos ve a través de Jesucristo, porque es la santidad que nos santifica a nosotros. Entonces cuando Dios nos mira, ve a Cristo. Y cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, se puede mencionar que los que no van a ver a Dios son las personas que no han recibido a Cristo, que Cristo no mora en ellos a través del Espíritu Santo, porque es la santidad. Se puede atribuir a eso porque los que han recibido a Cristo ya dicen que son nuevas criaturas, ¿cierto? Ellos tienen una relación con Dios a través de Jesucristo, por ende son santos porque Él es santo. Y la Biblia muchas veces en las cartas de Pablo escribe a los santos en Corinto, en Galacia, etc., hablando a los creyentes y llamándolos santos. Sí, en ese sentido, sí, la primera parte de que cuando Dios nos mira, no nos ve a nosotros, sino ve a Jesucristo, es una idea humana para explicarlo que hasta yo he usado, pero no sé si la Biblia lo destaca de esa forma. No sé si alguien puede señalar un versículo que apoya esa idea, o si es simplemente nuestra forma de explicar el concepto como nosotros. La Biblia dice, en otro texto dice que Dios no puede ver el pecado, y en nosotros sí hay pecado. Entonces no nos podría ver, si no es a través de Jesucristo. Claro, es nuestra forma de entenderlo. Claro, porque si pudiera ver el pecado nos miraría directamente, no a través de Cristo. No tendríamos ese mediador entre Dios y los hombres. Claro.
Entonces yo creo que Dios nos mira a través de Cristo, en esa santidad. Sí, estoy de acuerdo. Solo que quiero ser cuidadoso y no decir algo que la Biblia no dice, y comparto la idea. Lo he dicho y creo que lo seguiré diciendo. No, mi pregunta va, no es que yo esté en contraste con... Mi pregunta va ¿por qué? Porque he escuchado muchas personas que dicen que cuando la Biblia dice ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor, usted se tiene que santificar todos los días y usted buscar una forma de santificarse. ¿Ya? Entonces la gente se coloca una gran mochila en la espalda buscando santificarse, buscar ser santos y viven en esto. Y lo he visto en muchas iglesias, porque conozco muchas iglesias. Entonces, cuando un ejemplo, por ejemplo Nelson es Burgo, ¿cierto? Él tiene apellido Burgo, pero no es Burgo porque él quiso ser Burgo, él es Burgo porque yo soy Burgo, él lleva mi ADN porque yo tengo ese ADN, ¿entiendes? Entonces, si Cristo es santo, nosotros somos santos porque Él mora a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Y vamos a ser santificados a través de Cristo, ¿cierto? Como dice la Biblia, viendo la Biblia como una imagen, siendo transformado de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo. Pero no en una forma de que yo puedo buscar una santidad hoy día como una bifurcación ajena a Cristo. Correcto, no hay como santificarnos nosotros mismos, es una obra que Dios hace. Es algo parecido a la justificación. Cuando Dios nos salva, nos justifica, y eso significa nos declara justos. ¿Todo lo que hacemos es justo? No. En naturaleza no somos justos, pero Dios nos declara justos, así que somos justos. ¿Somos en naturaleza santos? No. En naturaleza seguimos siendo pecadores, pero Dios nos declara santos porque estamos en Cristo Jesús. Y claro, sin santidad nadie verá al Señor. Es una consulta nada más como para aclarar el tema. Sí, estamos agregando a la información que se conversó y como terminé antes. Bien. Creo que la sangre de Cristo cumple el propósito para santificarnos. O sea, es como que nos cubriéramos en la sangre. De Cristo estamos revestidos, dice. Exactamente. Hay como una ropa nueva en Cristo para que la podamos usar. Y bajo esa ropa nueva no nos vamos a consumir en el fuego porque está esa ropa Jesucristo. Buena forma de explicarlo. Nuestro chaleco de bombero. Exactamente. Forma humana de explicarlo. Sí. Bueno, y Hebreo, estaba leyendo aquí, Hebreo 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y creo que ahí volvemos a la idea de santificación práctica y santificación posicional. Está hablando de nuestra santificación posicional en Cristo, pero hay otro aspecto de la santidad práctica, de apartarnos, de vivir una excelencia moral según la voluntad de Dios. Buena conversación. Hermano Félix, ¿podría orar para terminar este momento, por favor? Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecerte porque pudimos conocer otro atributo tuyo, Señor, que es que eres santo, Señor. Gracias porque compartes estas cosas, Señor, con nosotros, Amén. para que nosotros podamos llegar a ti, Señor, de una forma limpia, de una forma santa, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Síguenos guiando para nosotros poder ser más agradables a tus ojos, Señor, y poder, Señor, conocerte un día más. Agradecemos este tiempo, agradecemos por los hermanos que pudieron estar acá y es grato ver a todos nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.